Bosque Real, el desarrollo residencial más imponente de México. El único que te ofrece cercanía, naturaleza y total libertad, presenta. Bueno, pues bienvenidos a su casa, el Estado de México. Nuevamente, hoy tampoco va a ser la excepción. Ya se los he referido en otras oportunidades, cuando hacemos la planeación de nuestros invitados. Pues siempre es emocionante los contrastes por los oficios, por las trayectorias, pero al final llegamos a un punto que es común. Son 3 historias de éxito y al final de la emisión estoy seguro y ustedes se van a dar cuenta que ellos también son de carne y hueso. Me da mucho gusto recibir, voy a empezar por ella, alguien a quien pues le tengo una admiración particular, una gran actriz, la vi hace poco en un escenario, los de en medio, espectacular, Laura Luz, pero también ella sabe mucho de esto y ahí ya entro en un terreno que a ver cómo nos critica, si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Laura Luz, un gusto, gracias por aceptar la invitación. Carlos, al contrario, estoy feliz, te agradezco a ti. Gracias, Laura Luz. Y bueno, pues aquí me voy a tomar unos segunditos abusando del tiempo, porque merece para mí una presentación particular por lo que representó en mi vida profesional. Tendría que irme hasta 1982, el proyecto cultural de Televisa, el Canal 8, entonces Canal 8, de 82-88. Hicieron un casting para conductores, una amiga me metió ahí por sorpresa, llego al mismo, y me encuentro con que había chavos impecables, guapísimos, mujeres lo mismo, del centro del CEA, el Centro de Capacitación de Televisa, y dije, no, pues ya valió. Muy bien parecidos, ya con un camino. Y la sorpresa es que días después me dicen que el director del Canal 8, en aquel entonces, el maestro Miguel Sabido, había puesto la paloma en el nombre de un servidor para poder aspirar a ser conductor de televisión. Así es que Miguel, pues emocionado porque me hayas aceptado la invitación y que hoy públicamente la vida me dé esta oportunidad para darte las gracias. Pues es de gente bien nacida de contar una historia de esa naturaleza, ¿no? Sí, es verdad, fue el Canal 9, el canal cultural único en la historia del mundo, 10 años sostenido por la iniciativa privada, y a mí me tocó el privilegio de ser el director. Bueno, el director realmente era Miguel Ángel Errezó, el productor general era Miguel Ángel, pero estaba en mi área de vicepresidencia. Yo era vicepresidente de evaluación de Televisa. Y te vi y dije, este hombre tiene credibilidad, así es que sí, por favor, que pase. Me da gusto y te agradezco que lo reconozcas. Gracias, querido Miguel, y gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues también hablando de admiraciones, yo lo he dicho en otras oportunidades, particularmente los cantantes, pues se meten en nuestras vidas, en nuestras relaciones de grandes amores, también en los momentos tristes, el desamor. Siempre tiene una referencia particular uno con algún cantante, y yo estoy cierto, entiendo también que es generacional, pero Diego Verdaguer formó parte de nuestra vida durante muchos años y hoy ha tenido también esa pues capacidad de estar muy vigente a sus 50 años de carrera. Diego, un gustazo el recibirte hace algunos años con aquel disco que La Pampa. Mexicanos de las Pampas. Tuve el gusto de entrevistarte y hoy que hayas aceptado estar aquí, te lo agradezco y te lo aprecio muchísimo. Muchas gracias a ti, es una experiencia para mí. Muchas gracias. 50 años. No se nota. O sea, No, pero viste, es así, ¿no? Es caminar y hacer y buscar y tratar de crear y ir construyendo una vida, una familia y afectos, amores, y siempre estar pensando en crear, y a veces uno va creando y no se da cuenta todo lo que hizo, no le da quizá el valor que otras personas le dan, pero así está bien. Sí, no quiere decir que no aprecie lo que hago, lo aprecio mucho. Me autoestimo bien, es importante la autoestima, pero creo que siempre hay mucho por hacer. Claro. Miguel, a propósito del tiempo, te veo, la verdad, espectacular. Lo platicábamos con Laura Luz antes de entrar al aire. Sí.
te veo muy bien, pero sí hay esa referencia, por lo menos yo la tengo, no sé si coincidan, de que es real que el tiempo pasa, dices, bueno, ¿a qué horas pasaron 50 años? ¿A qué horas pasaron 25? ¿Tú cómo has asimilado este paso del tiempo con tu actividad creativa, que eres un creador impresionante? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues mira, lo que pasa es que no tengo tiempo de pensar en que estoy haciendo cosas todo el tiempo realmente, ¿no? He sido un gran privilegiado de la vida, realmente me siento infinitamente satisfecho porque, para empezar, he hecho siempre lo que se me ha dado la gana, siempre. Nunca pregunté qué sueldo iba a ganar yo, sino si me gustaba el trabajo, lo hacía. Y bueno, pues he hecho teatro, he hecho televisión, soy investigador de la comunicación, diseñé una teoría del tono en la comunicación humana, que es lo más importante que he hecho en mi vida, y que de hecho fue por eso, por lo que me contrató Emilio Azcárraga, a la media hora de estar hablando así, me dijo, pues sabes que eres el vicepresidente de evaluación de Televisa, así que luego te cuento esa historia. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ha sido una vida tumultuosa, llena de satisfacciones, llena de reconocimientos. Estuve en Bali, donde me dieron reconocimientos. Ha sido una vida fructífera y muy disfrutable. La he disfrutado infinitamente. Quizás por eso que estoy bien. Quizás por eso que mis 82 años... Oh, 82. Y lo que falta. Pues me siento lleno de ánimo y lleno de veras, de proyectos que me faltan por hacer. Estoy escribiendo un libro que me importa muchísimo realmente sobre México, México Laberinto, y tengo que hablar sobre la fórmula mexicana de televisión, también fundamental. Claro. Así es que una vida plena, satisfecha, y que dure lo que dure, por mí da lo mismo, porque me siento contento. Finalmente es la lucha, ¿no, Laura Luz? Escuchar a alguien con este camino recorrido hablar en esos términos, no uno que se sienta bebé ni chavito, ¿no? Ya tenemos nuestros años, yo tengo 59, y vas avanzando en la vida, pero al final es parte del propósito, ¿no? Llegar pleno. Es que son los grandes maestros. En verdad, lo digo no por la edad, lo digo por el bagaje que traen cargando y además yo he tenido la fortuna de conocer a grandes mujeres y hombres que son lindos en cuanto a que te otorgan y te ofrecen. Son amables. Entonces, como el maestro, que te enseñan a través de la vida y que te entregan pues lo que ellos van aprendiendo y te lo sueltan. Y entonces nos toca a los que seguimos y a los que siguen y seguirán también agarrarlo para ir aprendiendo en el camino. Son grandes seguidores. Sí. En el caso de los cantantes, Diego, vaya, cada profesión en lo suyo, pero usted es el trajín de los viajes, vienes de una presentación de un nuevo proyecto. ¿Qué te sigue moviendo? Decir, bajo la cortina, no, tengo que seguir. ¿Por qué seguir? ¿Qué te mueve? A mí me mueve en esta etapa de la vida, como dijo recién el maestro y como dijiste muy bien, a mí me mueve dejar algo, más allá que las canciones que escribí o que canté a lo largo de mi carrera, que es por lo que el público me va a recordar, pero hacer algo un poquito más allá, eso es lo que me mueve ahora más, hacer algo por la niñez, hacer algo por la educación. He recorrido muchos lugares del mundo y sobre todo América Latina, y veo que hay tanto por hacer. Regresar un poco de lo mucho que han recibido. Sí, yo soy un ser privilegiado, como decía el maestro, porque tuve amor en mi niñez. Mucho amor, y el amor y el cuidado de mis padres me permitió desarrollarme y vivir una vida plena, no de lujos, nunca lujos. Siempre mucho trabajo, mucho esfuerzo para buscar los logros, pero con la intención muy clara de la ilusión, de perseguir la ilusión con alegría. Y eso te lo da el cuidado, el amor, y la oportunidad de educarse. Entonces yo desearía para los niños que habitan este planeta algo similar, porque sé que el mundo sería distinto si hubiera más amor y educación, ¿verdad? Entonces quiero trabajar el resto de mi vida con la música, pero envolviendo esta intención, ya luego les explicaré cómo. Tú particularmente, Miguel, también lo sé, es muy importante lo que refiere Diego, ¿no? La infancia, cómo marca la casa, ¿no?
el papá, la mamá, tus orígenes, de los que siempre siento hay que sentirse muy orgullosos, porque también es padre, ¿no? No todo se da, y qué bueno que quien lo tiene, ¿no? En charola de plata, una vida cómoda desde pequeño, pero también cuando pasa el tiempo y te has hecho a base del esfuerzo, provoca enorme satisfacción, Miguel. Pues mira, yo tengo, entre los múltiples privilegios que he tenido en mi vida, el hecho de que mi padre fue un indígena que aprendió a hablar español a los 13 años. Wow. Yo me llamo Tzul y mi hermana Irene, que tú conoces muy bien, sí, claro, se llama Cocay, y mi otra hermana Mucuy. Mucuy quiere decir tortolita, Cocay luciérnaga, Tzul quiere decir señor en maya. Entonces, a mí me educaron de manera paralela, como niño indígena y como niño criollo. Entonces eso es maravilloso porque me dio una visión muy clara de los dos Méxicos. Tenemos que aceptar que México es un país esquizoide, esquizofrénico y racista. Terrible, pero es racista en contra de sí mismo, porque desprecia, ignora a los indígenas de México. Nadie entra a ese mundo realmente. Entonces a mí me tocó bailar en Chalma a los 6 años, aprender a cantar alabados a los 6 años, bailar en Huejotzingo, bailar en Tizimín en honor de los Reyes Magos, y al mismo tiempo en mi casa de la colonia Roma, mi madre era la mejor amiga de Javier Villaurrutia, de Antonieta Rivas Mercado, Rodolfo Usigli era mi tío, así es que realmente tuve lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tengo una infancia muy plena, una adolescencia muy rica realmente, y pues es un orgullo, muchas veces, me acuerdo de María Félix, una vez que estaba peleando con alguien, que dijo peyorativamente indio a alguien. Le dijo, mira, con las palabras que usaba María, mira este pelo famoso en el mundo, es de India, porque mi abuela era una india yaqui. Mira este cuerpo, es de India yaqui. Mira estos pómulos que me han hecho famosa en el mundo, de India también. Y para mí es el orgullo más grande y lo mejor que tiene ese país son sus indígenas. Y pues yo concordé totalmente con ellos, porque me parece que México no valora la enorme riqueza cultural, la cantidad de intangibles culturales que nos ha heredado nuestros abuelos indígenas, ¿no? Yo te puedo decir que pues sí los valoro y los he disfrutado toda mi vida. Yo primero tuve un programa que se llamaba Nuestras Raíces, en una serie que tuvo éxito, por fortuna, en el Canal 2, que se llamaba México en la Cultura, que dependía de mí. Y entonces yo los lunes hacía un programa que se llama Nuestras Raíces, y nos íbamos Miguel Ángel Erros y yo a los pueblos, a Chojoa, por ejemplo, a grabar la Semana Santa, a grabar el Carnaval de los Coyotes Blancos en la Sierra de Puebla, a tratar de mostrarle a México las maravillas culturales que guarda el mundo indígena, pues para que todos nos enorgullezcamos realmente de eso, ¿no? Que sea un tesoro, y ojalá algún día nuestro país llegue a superar ese estadio absurdo que nos dieron las leyes de Indias, que separaron a México y al resto de Latinoamérica, con excepción de Argentina. En Argentina no pasó este fenómeno, ni en Chile, ni en Uruguay. No, en Uruguay, es Argentina y Uruguay. Bueno, Argentina y Uruguay. Hay un poco más. Pero en Bolivia, ¿qué tal? Sí. En Bolivia y Paraguay, etcétera, etcétera. Esa división monstruosa, esquizofrénica, entre el mundo del colonizador, porque eso fueron invasiones de colonizadores, y el bocabajeado, el sometido mundo del colonizado realmente. Y todavía no podemos superar las consecuencias de esas leyes de India. Lo estamos viendo en esas aterradoras, ¿qué le podría yo decir?, procesiones indígenas que vienen desde Centroamérica tratando de llegar a algún lugar que es un lugar mítico totalmente, ¿verdad? Porque realmente es mítico. No existe. Y es gravísimo lo que ha pasado en Latinoamérica con las leyes de Indias. Pero yo tuve la fortuna de vivir lo mejor de ambos mundos. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, creo que vale la pena reflexionar, porque yo creo que lo que les apuntaba, que la infancia también te puede marcar, incluso en el sentido opuesto, no teniendo una
infancia, como la refieren, privilegiada, llena de cobijo familiar, de cercanía, pero lo platicamos regresando. Va. Continuamos aquí en su casa, no se vayan. Bueno, pues me quedé así en medio suspenso. Seguramente quien los ve y los escucha. Antes de ir con Laura, es importante lo que referías, Diego, del apunte que te hacía Miguel de los indígenas en Argentina. Sí, prácticamente los exterminaron, y sobre todo en el sur. Entonces, los indígenas que quedaron en la Argentina, que sí hay muchos en el norte y todavía hay en el sur, están integrados totalmente a la sociedad, ¿verdad? 100% integrados a la sociedad. Claro, como decía usted, Miguel, cuando yo era chico, y todavía se dice, porque ha cambiado muchísimo la cultura argentina, ha cambiado muchísimo. Cuando yo nací no había analfabetismo en la Argentina, y hoy hay mucho analfabetismo en la Argentina. Y muchas cosas más. Yo no vivo allá, vivo de vez en cuando. Mantengo una casa que compré el principio de mi carrera, una casa de campo, y la mantengo porque simplemente es una ilusión de no desterrarse, digamos, ¿verdad? Y aportar algo pagándole a gente que me la cuide y qué sé yo, a lo que recibí yo en las escuelas del Estado, cuando fui a la escuela, porque realmente sí fue valioso para mi vida. Entonces es devolver algo, ¿verdad? De aquello que fue la Argentina, que ya no es. Hay una esencia, yo nací en Buenos Aires, y hay una esencia de eso. Buenos Aires sigue siendo una ciudad fantástica, pero bueno, pues se ha degradado mucho en muchos aspectos la cultura en Argentina, ¿verdad? Hay una división muy marcada, muy marcada, y bueno, pues es parte de las políticas equivocadas de los gobiernos, ¿verdad? En turno. En tu caso, de toda una cultura. ¿Cómo? De toda una cultura. Sí, claro. ¿Tu referencia de la infancia? Pues mira, la verdad es que yo considero que fui una niña muy afortunada. Tuve unos padres maravillosos e increíbles. Mi padre era español y junto con su hermano hicieron como los primeros representantes, y entonces traían artistas de España aquí a la Ciudad de México. Entonces yo tenía apenas 5 o 6 años y conocí a Mari Sanpere, a Nati Mistral, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, wow. Manuel Benítez Carrasco. Entonces yo era una niña cuando todavía estamos hablando en los 70s, que la época del centro nocturno en este país era maravilloso. El patio, ¿no? El patio. El patio. Entonces mi padre traía a todos estos artistas. ¿Cómo se llama tu padre? Se llamaba Indalecio Fernández. Yo escuché nombrar a tu y padre. Luis Fernández. Eran los hermanos que traían artistas al Patio Faroles, al 77, a la terraza. Exacto, es correcto, a la terraza. En lo que era el Fiesta Palas, era el Fiesta Palas, ¿no? Era el Fiesta Palas. El Fiesta Palas, ahí en la glorieta al de Colón. Señorial. Entonces, yo estaba chiquilla, evidentemente no podía haber niños en centro nocturno, entonces yo no salía más que de camerinos, pero me iba hacia la cabina de sonido y de iluminación, y desde ahí veía yo todo el show. Y entonces soy una mujer muy privilegiada de haber podido vivir todo eso, porque grandes personalidades como Manuel Benítez Carrasco, un día yo venía de la escuela y me llevaron ahí, y entonces me enseñaron a hacer el barquito de papel en un
con una hoja de papel de tamaño carta, y entonces se lo llevé y se lo di a Manuel Benítez Carrasco y él escribió El barquito de papel. Y haber convivido con mujeres como Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, y entonces me traían a la madrileña hermosa, una muñeca preciosa, o la contrahecha. Entonces la verdad es que pues a mí no me cupo la menor duda de que yo necesitaba estar en donde estoy. La primera vez que fui al teatro fue a ver El hombre de la Mancha con Nati Mistral, con Claudio Brook, en el Teatro Insurgentes, Oscar Pulido, y yo dije, yo tengo que estar allá arriba. ¿No te quedó ninguna duda? No, o sea, era, voy. Y bueno, de ahí pues ha sido un camino en el que he tenido fortuna de tener la ocasión de trabajar con grandes señorones, de ser dirigida por Pepe Solé, trabajar con Marga López, con Ignacio López Tarso. No tengo nada que decir malo. Soy una mujer muy privilegiada en ese sentido y luchando por siempre estar en donde quiero estar y hacer lo que quiero hacer y desenvolverme como pueda. Y voy a retomar rápidamente el hilo que dejó el maestro Miguel, porque discriminarnos a nosotros mismos, cuando salió lo de Yalitza Aparicio y que fue muy atacada, y un día me hablan por teléfono y me dicen, oye Laura Luz, tú dijiste que Yalitza era una india, y ¿en qué momento dije eso? Entonces, sí, soy blanca, tengo ojo verde por mi padre que era español. También yo. Pero soy discriminada. No porque tiene nada que ver una cosa con otra. Nada que ver una cosa con otra, pero soy discriminada porque no me dejan hacer, no es que no me dejen hacer, pero cuesta trabajo porque te encasillan la güerita de ojo verde, chistosa, y entonces no te dan oportunidad de demostrar que puedes hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quieren que me rape? ¿Quieren que me...? ¿Qué? ¿Cómo nos discriminamos en este país de una manera tajante? Sí, qué bueno que lo refieres y tomas el hilo de lo que decía Miguel, porque enfocaba él a la experiencia con los indígenas, lo que pasa en este México y que tanto lastima, pero somos una sociedad que de arriba a abajo, no solamente con los indígenas, discrimina en el día a día, hasta para ir a un antro, que te pone una cadena, quién entra, quién no entra. Acompañé a una de mis hijas hace poco y con un rayo láser, el capitán señala a quien sí puede entrar y a quien no puede entrar. No sé tú, Diego, en tu profesión, en tu calidad de argentino, esa etiqueta que yo creo que muy injusta, de que el argentino arrogante, sobrado, que se te ha provocado esto en tu trabajo, en tu sociedad o aquí en México, el tener ahí, el cargar con algo, vaya. Sí, la discriminación existe en todo el mundo. A mí no me afecta porque siempre sentí que no era justa, entonces nunca me ha afectado. A veces sí he tenido que vencer esa barrera que te pone alguien. Y punto, no ha sido para mí una circunstancia porque donde me crié en Buenos Aires había tantas nacionalidades de tantos que para mí todos eran iguales, ¿me entiendes? Claro. A lo sumo cuando venían del interior, como dijo usted, maestro, decían, sí, eran los cabecitas negras que vinieron de Tucumán o qué sé yo, pero jugábamos todos juntos, había de todas las nacionalidades, franceses, italianos, españoles, alemanes, portugueses, ingleses, todas las nacionalidades. Entonces yo me crié en esa realidad. Luego cuando vine a México, sí, obviamente hubo cosas, pero a mí no me afectaron porque fundamentalmente a mí la gente me apreció lo que hice. Puede ser que alguna vez no les haya gustado mi forma de ser, el bonaerense de Argentina
es un poco arrogante de por sí en nuestra formación. Entonces yo fui tratando de bajar un poco, hablando del tono, de bajar, porque el argentino de Buenos Aires es muy así, muy... Sí, sí. Entonces yo bajé esa realidad, la aterricé más, me hice más a esta cultura, ¿verdad? Ahora sí que no soy de aquí ni soy de allá. Sí tengo edad y porvenir. Sí, allá iba. Pero realmente estoy muy contento como dijo el maestro, muy agradecido con la vida porque creo que pude encontrar mis caminos siempre. Siempre encontré gente que me apreció y que me dio una oportunidad. Yo en México encontré un país de oportunidades. Entiendo muy bien lo que menciona usted de los dos mundos. A mí me tocó vivir esa realidad también, sin haber nacido aquí, convivido en el mundo indígena. Me he metido con los huicholes a vivir un par de días en el norte de Durango, en una oportunidad. En fin, he conocido cosas muy hermosas que agradezco mucho a todas las oportunidades culturales, ¿no?, que me ha dado compartir aquí mi música y el aprecio de mucha gente. Ahora lo que veo por la actividad de cada uno, aunque hay un hilo conductor que tiene que ver con los medios, que tiene que ver con el espectáculo, en otra ocasión quien nos haya acompañado también refería del compromiso social que cada uno debemos de asumir desde nuestra trinchera, la actuación, la conducción, escribiendo, el teatro, esas novelas que ya nos referirás un poquito más adelante, Miguel, con un sentido social muy importante de alfabetizar, de lo que tiene que ver con la planificación familiar, ahora lo que tú te refieres, Diego, de hacer por la niñez. ¿De qué tamaño es hoy el compromiso y qué tanto podemos hacer los que tenemos el privilegio de tener un foro, una plataforma? ¿Me lo platican acabando esta pausa? ¿Cómo no? Brevísimo, regresamos aquí a su casa y continuamos con Diego Verdaguer, el maestro Miguel Sabido y Laura Luz. Volvemos. Bueno, se está poniendo más sabroso en las pausas. Es correcto, sí, sí. A ver, Miguel, te preguntaba, Diego, aquella referencia que le hacías del tono, estudio que habían hecho en torno a Amanda, que por cierto un saludo muy cariñoso a Amanda. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento y aprecio. A tu hija, qué talentosa. Muchas gracias. ¿Cuál fue el estudio que hicieron en torno a ellos? Mira, si me permiten voy a robarles 10 minutos, porque quiero aprovechar tu programa para soltar una o dos bombas. Por una razón muy sencilla, mi edad, esa es la primera. Segunda, que es un canal de Estado y que le afecta mucho al mexiquense lo que voy a decir. En 1930, Emilio Azcárraga Vidaurreta establece la W y con ello un parámetro tonal, una medida de tono realmente, que él definía como familiar, 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 comercial, comercial, comercial. Tiene un éxito desmesurado y entonces compra una estación, la XQ, y le dice las estaciones hermanas. Ahora esto es muy común, pero en ese momento fue una cosa muy revolucionaria. Ese parámetro tonal de las dos estaciones la lleva porque construye los estudios Churubusco y gracias a ese parámetro se da la época de oro del cine mexicano, la gran época de oro del cine mexicano la genera don Emilio con su parámetro tonal. Bueno, entonces viene la televisión. Don Emilio pide un canal, el primer canal que se les da es el 4 a los O'Farrill, a Rómulo Farril, y de manera lógica, don Emilio pide 1, le dan el 2, y su jefe técnico, su mano derecha, el ingeniero González Camarena, pide el 5. Y entonces, así como la W y la Q eran estaciones hermanas,
el 2 y el 5 también se volvieron estaciones hermanas, ¿no? Y pues arrasaron, porque se trajeron a todos los clientes de la W y de la Q. Entonces, por razones que yo no conozco, que está fuera no puedo saber por qué. Camarena, el creador de la televisión a color. Exacto. Entonces, el Canal 4 se incorporó y se formó ya finalmente Telesistema. ¿Por qué se pasó eso? No sé, fue un acuerdo entre los concesionarios, no tengo idea. Pero ya para 1972, la televisión era un margallate verdaderamente, pero un desgarriate, no puedo usar otra palabra. Eso está bonito. Y entonces estaba el Canal 11, que no era un canal, era un circuito cerrado que tenía el Politécnico para entrenar a sus técnicos solamente, ¿no? Y por eso necesitaba uno un aparatito especial para verlo. Estaba la televisión rural, que la llevaba don Miguel Álvarez Acosta, y está en toda la República, menos en la Ciudad de México. Total, era tan desconcertado todo, que Echeverría pidió una reunión en Los Pinos para discutir la situación. Se reunieron los 400 hombres más influyentes de la República, porque vinieron gentes de Monterrey, muchas, y toda la prensa estaba ahí. Jorge Canaguati, al que tú conociste, me dijo, Miguel, se necesita hacer una presentación de Telesistema para esta ocasión. Le dije, pues perfecto, con mucho gusto te la hago. Entonces yo pedí una plataforma así de alta como esta escenografía en el Salón Carranza, porque tenía yo que proyectar encima, estaba ahí Echeverría con todo su gabinete completo. Luego 400 señores importantísimos. Y luego mi plataforma. Pero yo había pedido que la plataforma tuviera una escalera para atrás. Y en lugar de eso, le hicieron así para adelante, como de salón de 15 años, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a las 9 de la mañana, yo llegué con mis técnicos, hice mi ensayito tal, y de repente nos dicen que el presidente va retrasado y que va a llegar como a las 4. Citaron a todo el mundo a las 12 del día. Entonces yo le dije a mis técnicos, váyanse corriendo por dos bolsas de tortas así, y unos jugos de piña que habían con una tapa muy alta para tomar el jugo y guardar la tapita, ¿no? Bueno, pues muy bien. Entonces, empezó la reunión. Estaba Echeverría con Carlos Chávez, y todo el mundo decía, Carlos Chávez, ¿qué tiene que ver Carlos Chávez en esta reunión? ¿No? Entonces empezaron con una muy tonta encuesta acerca de la televisión, y de repente el clima de la reunión se prendió verdaderamente. Y se levanta el ministro de Comunicaciones, que está con el presidente, y le grita a Emilio Azcárraga una mala palabra. Lo que pasa es que tú eres un tal playboy. Y entonces Emilio, que no se dejaba jamás, dijo, pues mejor ser eso, hacer un, bien la palabra, ministro ratero como tú. De ahí en adelante aquello fue el aquelarre verdaderamente, ¿no? Yo estaba divertidísimo, yo vivía en Italia, estaba trabajando ya en Italia, era alumno de Pier Paolo Pasolini, pues estaba feliz. Entonces yo vine a México nada más a arreglar lo de una película, y entonces me senté en la famosa escalera, me senté... Que en lugar de estar para... Tras bambalinas estaba para el frente. No me podía ver nadie de todos los 400 porque estaban de espaldas, pero sí me podía ver Echeverría directamente, que tenía unos ojos de águila verdaderamente. Entonces yo sentado así muerto de risa, oyendo los improperios que intercambiaban entre ellos. Y de repente Echeverría, que yo había escrito La Tormenta, que fue un éxito mundial, y él era un admirador frenético de La Tormenta. Entonces me señala con un dedo. Aquí hay una gente que sabe mucho de televisión. A ver, Miguel, lo estoy viendo, venga usted a darnos su opinión. Ya, pues como quinceañera, tanta, y llego y le dije a Mario Moya Palencia, pues sí, pero yo necesito un pizarrón. Entonces estaba Emilio Azcárraga aquí, Miguel Alemán, Rómulo Farril, le decían el Pelón Urdiales, don Miguel Álvarez Acosta, bueno, y... Entonces dije, yo necesito un pizarrón, me trajeron el pizarrón.
Y entonces empecé a hablar de mi teoría del tono, precisamente. Decirle, bueno, pues mire usted, la comunicación humana se divide en tonos intelectuales, emotivos y pulsionales. Esa es mi bibliografía. Y de repente él me empezó a preguntar a mí cosas, pero verdaderamente que yo no lo creo. Tengo 3 testigos de calidad para probar que no miento. Para empezar, Miguel Alemán, Porfirio Muñoz Ledo y Fausto Zapata, que estaban ahí directamente, que escucharon todo lo que yo dije, ¿no? Entonces me empezó a preguntar que desde un punto de vista del tono, ¿qué había pasado en la Revolución Mexicana? Se lo expliqué. Y luego, estamos en 72, me dijo, ¿y qué pasó en Tlatelolco? 3 años antes de Tlatelolco, y él era ministro de Gobernación. Ya di mi explicación de la teoría del tono. Y entonces me dijo, ¿y entonces qué recomendaría hacer con la televisión? Le dije, mire señor, yo viví en Italia, que conste. Mire señor, ¿para qué nos hacemos tarujos? Esta reunión es porque va usted a nacionalizar la televisión comercial. Hubo un silencio gigantesco, había nacionalizado la luz, había nacionalizado el cine, era una fiebre de nacionalizaciones y efectivamente la reunión era para nacionalizar la televisión. Estaba Manuel Buendía en el palco de prensa, etc. Le dije, y mire, pongamos, nacionaliza usted, se queda usted con todos los canales, con el 2, con el 4, con todos. Pero va a tener que hacer un ente en el que controlen todos los canales de Estado, de los estados, by instance, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces usted va a tener que poner al frente de ese ente a alguien, que bien puede ser su hermano, Rodolfo, que estaba ahí, o bien puedo ser yo. Y oye esto, pero al momento de que venga la carrera presidencial y dé usted el dedazo para el tapado, eran palabras, Carlos, que no se podían decir. Estamos en 1972. Claro. Era la presidencia imperial. Era imposible decir esas cosas. Yo que estaba loco y que vivía en Italia, pues las dije. A la hora que tenga usted que dar el dedazo para señalar al tapado, pues entonces, señor, la persona que nombre usted en ese ente, ya sea yo o su hermano, va a tener mucho mayor poder de comunicación que usted, y le va a impedir que haga usted la selección del tapado, sino que va a tener que intervenir. Bueno, fue verdaderamente, Emilio se volteó y le preguntó a Miguel Alemán, ¿quién es este? Y Miguel le dijo, pues trabaja para ti, escribió La Tormenta, ¿no? Estaba yo a medio metro de Emilio. Entonces me dijo, ¿y qué recomienda usted? Le dije, pues mire, un sistema mixto, al cabo que ya están unidos los de Telesistema, ya está hecho. Un sistema unido en que realmente los canales de Estado realmente lleguen a formar una red al servicio del pueblo, no al servicio de cada gobernador, sino al servicio del pueblo, y que los canales comerciales busquen el uso social de la televisión comercial. ¿Cómo define usted eso? Señor, todo programa de televisión que le haga un beneficio a la audiencia sin bajar el rating, el share ni las ventas. Ese es el uso social de la televisión comercial. Ahora, el uso social de la televisión de Estado es otro. Entonces, me siguió preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Y entonces hablé 2 horas. Padezco esta enfermedad mortal y terminal de la verborrea. Y hablé y hablé y hablé. Y cuando terminé se levantó y me empezó a aplaudir. Y entonces todo el mundo pues se levantó y me empezó a aplaudir. Y dijo, bueno, pues yo creo que todos hemos aprendido una buena lección. Y ahí acabó el asunto. No nacionalizó. Entonces Emilio a la salidita me dijo, te quiero ver mañana en mi oficina. Pues si quieres. Fui a su oficina, hablamos un ratito, como aquí en familia, y me dijo, eres vicepresidente de evaluación de Telesistema y próximamente de toda una organización que estamos preparando que se va a llamar Televisa. Entonces, pues de ahí nació el Canal 9, nacieron los encuentros mundiales de comunicación con McLuhan, con ECO, etcétera, etcétera, etcétera. Nació el Entertainment Education, nacieron los programas de Octavio Paz, los de Juan José Arriola.
toda esa época de oro que tuvimos de 1973 a 1988, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Entonces, de ahí nació el Canal 9 y pues de ahí nació el gran júbilo de haberte conocido y que ahora nos estés entrevistando. Y todo y además todo este estudio del tono. Todo o sea, de eso del desembocó todo todo sobre esto. la teoría del tono. Pero no me dijo cuándo le encargaron que estudiara el tono de Amanda y mío. Bueno, es que yo tenía que evaluar. Me encantó la historia. Yo tenía que evaluar. Aprendí muchísimo. Para no interrumpir lo que a mí también me interesa, dándole valor a lo que dices, que ya en sí lo tiene, pero lo quiero exaltar porque justamente estamos en una frecuencia pública, una televisora pública, claro. Televisión mexiquense, claro. Donde parte, y yo con mi pequeño granito de arena, es eso, de que una televisión pública puede aspirar a ser de calidad, puede aspirar a ser de contenido y lo más importante para un servidor, dejar algo en quien nos hace favor de sintonizarnos. Exacto. Y que cuando acabe el programa diga, vale. ¡Qué rico! Aprendí. Claro, Vamos a su casa el estado de... Claro. Bueno, pues ya estamos de regreso. A ver, Miguel, no te nos vas a escapar hasta no develar. Hacemos una serie completa. Sí, a ver. Sí, no necesitas 30 horas sí, por supuesto, o más. A ver, Amanda y Diego. El encargo, no fue de Diego, fue de Diego y Amanda. Ajá. Porque a mí lo que me encargaron fue analizar esa pareja en la que un factor de tono muy fundamental era la belleza física de Diego. Y otro factor muy fundamental también, ahora sí, diríamos el tono sónico, como hace un rato, de la voz de Amanda, ¿no? Entonces, yo tenía un equipo, no sé si tú te acordarás, tenía 600 gentes, 600 gentes a mis órdenes para hacer todo esto. Entonces empezamos a averiguar cuál era el efecto que causaba la enorme cabellera de Amanda y ese tono tan alto, tan agudo, en contraste con tu presencia física tan notable, tan guapo que eras. Sigue siéndolo, pero ya es así. No, sí, ya con otro matiz. No, eres. Y entonces esa extraña pareja, porque era realmente una pareja muy extraña, juntos, ¿no? Causaban un efecto muy sorprendente en la audiencia, no era la clásica pareja. Entonces, sobre eso estaba yo diciendo, por ejemplo, cuando Valentín Pimstein tenía una telenovela muy notable. Déjeme preguntarle algo. ¿Se acuerda el año? ¿Qué fue eso? ¿82, 83? Obligatoriamente tiene que haber sido en la década de los 80. Sí. Yo creo que fue 83. ¿Por qué lo ubicas también el año? Diego? Bueno, porque fue el momento en que hicimos una explosión en toda América y España y parte de... Juntos. O sea, yo por mi lado y Amanda por su lado, que yo la produje. Las canciones que compusimos los dos, fue una bomba, ¿no? Fue un fenómeno que duró unos 5 años, más o menos. Pero se presentaron juntos también. Sí, claro, en las plazas de toros y en todos los lugares y en estadios, pero el fenómeno también sucedió porque el señor Azcárraga compró la compañía discográfica que nos tenía contratados a nosotros, con quien yo había hecho sociedad en esa época, cuando llegué a México. Melody Records. Ajá. La compró Televisa. Entonces, a mí me sorprendió también lo que usted me dice, porque uno no se entera de las cosas. Por ejemplo, yo estaba haciendo una temporada con mi esposa en Marrakech, que también era un lugar... Claro. Y me acuerdo que el señor Azcárraga le mandaba flores a mi esposa, y más flores a mi esposa. Simplemente le mandaba flores. Pero sin ninguna mala intención, ¿eh? No. En absoluto. Bueno, si la tenía, nunca me la dijo. No. Yo soy testigo. La admiraba. Todos la iban a ver. Los admiraba a los dos. Sí. Nada más que las flores eran para la señora. ¿Sabe qué? Yo noté eso porque, por ejemplo, muy celosos en Televisa para que los artistas
pudiesen entrar con sus automóviles hasta el estudio. Únicamente entraba Julio Iglesias o Roberto Carlos o Rafael. Ajá. Pero a mí me dejaban entrar hasta mi estudio. Y yo decía, wow, qué atento el señor. Qué atento, ¿verdad? Pues lo apreciaba. Esto nos lleva a una cosa importantísima y lo digo rápido. La curva de carryover. Lo que era fundamental para Emilio era la curva de carryover. ¿Qué es la curva de carryover? Exacto. Hay una curva de encendidos, ¿no? A las 5 de la mañana un 10% y se van encendiendo más y más y más hasta que llegas al tiempo AAA, que es el que vale millones de millones. Pero lo que pasa es que si un programa no empuja a otro, en lo que se refiere a rating y share, le va heredando rating, ¿no? Empiezan los quiebres que tan frecuentemente se han dado en la televisión los últimos 10 años. Unas caídas de rating así, unas subidas anómalas, etcétera. Entonces, lo ideal es que el rating y el share sigan la curva del carry-over, exactamente. Y entonces... Carry-over, claro. Ahí Otón Vélez, que era un genio, diseñó el famoso plan francés de ventas. Exacto. Y voy a dar datos oficiales. Emilio recibió de su padre 150 millones de dólares y heredó 15.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por el plan francés. Porque vendían con una anticipación de un año completo toda la programación. ¿En qué negocio puedes vender el próximo año completo? Bueno, con talentos como Diego y Amanda, como a ver, nada más una cosa, Diego. Entonces, ¿qué papel jugaban ellos dentro de esa curva de carryover? Por eso eran tan importantes. El plan francés del que se menciona, nosotros fuimos producto de eso también. Porque cuando logramos ese impacto que primero fue en el radio, ahí fue cuando Raúl Velasco me empezó a traer a mí a la televisión. En 1975 me trajo por primera vez a la televisión. ¿Ya estaba Volveré la canción? Esa fue la canción. Sí. Fue un fenómeno. Entonces me trajo a Raúl Velasco y yo, lo que estaba muy famoso en Buenos Aires, en la Argentina, dije, yo quiero ir a la televisión. Sí, te están llamando de México. Quiero $10.000, dije, para ir. $10.000 en esa época. Y me pagaron $10.000. No Televisa, me los pagó un señor que se llamaba Hugo López, que era un zar del negocio también argentino que llegó en los 60s aquí. Y él me los pagó. Y ahí empezó mi carrera fuerte en México, poquito a poco. Luego, cuando me contrata Melody, compañía mexicana, y al rato compra Televisa, fue que le deben haber encargado a usted a esto, porque cuando nos compra Televisa estábamos en los cuernos de la luna. Incluso estábamos haciendo una temporada con Amanda allí, que iba a ser una semana y terminaron siendo 5 en el Marrakech, que fue el señor Azcárraga a verla un par de veces también, pero nos habían puesto seguridad y esto y lo otro. Yo decía, ¿qué tanto todo esto? ¿Por qué? Claro, era para ellos, yo creo que no entendían exactamente cuál era el fenómeno, pero vendimos en 2-3 años 10 millones de discos, 15 millones de discos, era una cosa brutal, brutal. Entonces, claro, vieron una realidad que no habían tenido en su compañía discográfica, que tenía una compañía discográfica llamada América. Entonces, bueno, eso duró un tiempo y allí el plan francés fue que nos hizo también vender tantos discos, porque eran las campañas en la televisión y el disco sonando en la radio y todo eso. Era una locura, verdaderamente una locura. No dábamos abasto. A ver, nada más quiero, y ya nos entró ahí la atención, está interesantísimo lo que nos comparten. Es que todo nació de esto. Sí, claro, en eso que Miguel, y que coincido, y seguramente Luz también, de la figura, de la personalidad de Amanda, la tuya, que a diferencia de Miguel te sigo viendo impresionantemente guapo. Gracias, Carlos. Don Miguel, lo perdono igual, no se preocupe. No quiero quedarme con esta duda. Hoy las cosas son muy diferentes, hoy construyen estrellas que son fugaces, que son desechables, y que a cada uno le dan la personalidad a seguir. Amanda, su look, el pelo, la voz, ¿fue planeado o surgió solamente así el papel que iban a jugar? Amanda en es así, pero cuando nosotros creamos la primera canción, llevábamos ya una relación de 3 años con Amanda. Y ella me insistía, y su papá, ¿cuándo vas a hacer algo por ella? Porque y salía conmigo de gira en los conciertos de coros y bla, bla, bla. A mí me fascinaba su voz, pero yo le decía siempre, un cantante, si no tiene un estilo para cantar, no pasa
no florece, trasciende. por más que sea una voz maravillosa, como es el caso de Amanda, un color increíble. Entonces nos pusimos a componer juntos y un día compusimos una famosa canción titulada Así no te amará jamás. Y saltamos de alegría, estábamos en la casa de Buenos Aires y allí empezó su carrera. Le dije, esto es tu camino, le dije a Amanda, esta es Amanda Miguel. Con esto vamos a abrir un camino que no existe, vas a abrir una huella inédita. Y afortunadamente así fue. Entonces por eso le pusimos a su primero, segundo y tercer álbum el sonido de Amanda Miguel, porque creamos algo que no estaba en el mercado. Enfatizarlo. Exacto, no estaba en el mercado. Una de las cosas que tenía mi sección que investigar eran las apetencias tonales del público. Que son necesidades sentidas y necesidades no sentidas, ¿no? Y una de las cosas que descubrimos es que había una apetencia del público de ver una pareja así, tan... No sé con qué esas palabra. características. No sé qué palabra usar. Venga. Anómalas, yo le hago el tono extravagante, aparte, esa es la extravagante. extravagante. Eran como dos elfos, Elfos no sé qué quiere decir, pero me encantó extravagante. Es que los ves y no pueden, o sea, no los ubicas juntos, pero no los ubicas separados. Sí, no tiene nada que ver Amanda conmigo, yo con ella, sin embargo, pues lo que creamos juntos el gran fenómeno fueron juntos. Claro, cada uno tiene su propia carrera, muy brillante y todo, pero el momento en que yo los investigué, que me tocó investigarlos, era juntos, cuando estaban juntos, y para el programa de Raúl, ¿no? Sí. Tendríamos que hablar y hablar y ¿Tú no sabías que había había sido investigado? No me imaginé que había sido investigado. Pero fíjate cómo tiene esto sustento, o sea que no solamente es que eso está muy... no es improvisado. Déjame decirte esto, Carlos, permíteme decirte esto. A ver. A mí Emilio, que me dejó su casa de Lafayette, donde él hizo Televisa, me la heredó, antes de morir, un año antes de morir, me dijo, no necesito que me firmes ningún papel, sino que aunque me des tu palabra es suficiente. Que hasta después de 20 años de que yo me haya muerto, vas a poder hablar públicamente de la curva de carryover y el tono. Porque tú sabes lo que quiere decir eso para cualquier estación de televisión en el mundo, la NBC, la CBS, Televisión Española, Globo, cualquiera, tener armónica tu curva de carryover y sobre todo tener una infraestructura que te sostenga los satisfactores del tono, realmente no. Por eso era la investigación de Itatí Cantoral, de Amanda, de esto, del otro, de todo el mundo, de Silvia Pinal. Una de las cosas por las que de mis análisis fueron la separación total de Guzmán y de Silvia Pinal después del programa de Bartolo, que era verdaderamente indescriptible, y que se le diseñaba a Silvia un programa muy fino, muy exquisito, que se llamaba Y ahora Silvia, para ella realmente. Entonces, esos cambios eran secretos, Diego. Claro. Eran secretos de Estado, Carlos. Ustedes no lo podían saber. ¿Por qué? Pues porque el plan francés dependía de la curva de carryover y caray. Voy a interrumpir rapidísimo, maestro, venga. Pero les conté que mis padres traían artistas de España. Bueno, ellos trajeron por primera vez a México a Julio Iglesias. Y mi padre perdió una fortuna. Les fue pésimo. Hasta que lo agarraron y lo hicieron entrar en este plan del carryover y lo tuvieron calladito, 8 meses, lo regresaron a España, lo regresaron aquí a México y con Raúl Velasco, ¡pum! Sí. Claro, es que ese era mucho dinero, Carlos, y era mucho poder, muchísimo por supuesto. Y lo que representó también como plataforma Siempre en Domingo. Yo, a ver si no digo una barrabasada, Diego, tú que estás metido en la música, yo simplemente como alguien que ha estado en la tele durante muchos años y que viví esa Televisa, estaba yo muy chavo, pero ahí estuve, de que aquel cantante que aspirara a algo
Si no Tenía pasaba que estar por ahí. Siempre en Domingo, difícilmente. No, podía. imposible. Tenía que imposible. estar ahí. O sea, 3 programas de Siempre en Domingo ya Ya. te ponían en un estatus importante y si hacías en una temporada en el año de 12, bueno, eras un artista muy famoso en todo México. Claro. Y de ahí a América obviamente con Latina, los ¿no? hits, ¿no? Con hits y con la comunicación que el artista y Y se va a personalidad. quedar en el tintero que también mis investigaciones, y con Raúl Velasco directo, se hizo Spanish International Network. Algún día te contaré la historia, porque cuando se lo propusimos a Emilio, de que uniera sus 5 estaciones, dijo, eso es un pecado. Y 2 días después me habló y me dijo, las vamos a unir y se va a llamar SIN, que en inglés Que fue el quiere decir principio de lo que pecado, soy Univision. que fue el principio de todo este boom gigantesco de lo latino en Estados Unidos. Qué hombre visionario, ¿verdad? Impresionante. Yo en lo que se refiere a lo que... Sí, pero tenía sus instrumentos. Era muy hábil, pero tenía listísimo. gente. Un Es día que le sabía dije, es parte de recolectar la a la habilidad de un gente hombre de visionario. veras. O sea, Exacto, saberte cobijar por exacto, gente brillante e exacto. inteligente. Un día le dije, Volkswagen se perdió el mejor gerente de personal al no contratarte a ti. ¿Por qué me va a Déjame contratar hacer a otra mí? pausa. Ahorita que dices, con todo lo que nos refieres, y te lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, y en tono de broma, ya acabas de ganarte 7 programas más que ojalá me aceptes las 7 invitaciones. En un momento volvemos a su casa, el Estado de México.